Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por seguir con nosotros en el 14º Congreso de Periodismo Ambiental. Como os decía antes, Javi, hemos preparado una serie de casos prácticos para poner sobre la mesa actividades en proyectos, iniciativas que se están desarrollando y que pueden ser un buen ejemplo para los demás. En este caso tenemos a Isabel López Rivadulla, directora de Comunicación y Marketing de Signus, y nos va a contar un proyecto muy bonito que se llama Neomatic. Bueno, pues muy buenos días a todos. Os voy a contar pues un proyecto que hemos desarrollado en Signus, pero para empezar tengo que empezar contándoos el origen de este proyecto que evidentemente es pues el neumático. El neumático, para que lo entendáis un poco, y aunque yo creo que muchos o prácticamente todos lo sabéis, tiene tres componentes principales, que es el caucho, el acero y el textil. Pero bueno, después tiene muchos otros componentes que permiten que el neumático, que cuando se fabrica todo el material es tan crudo, sobre todo pues el caucho y todo lo que son los componentes químicos, lo que hacen es en un último proceso, que es el de vulcanización, pues hacer unos enlaces químicos que le dan esa dureza que tiene el neumático para soportar lo que es el peso del vehículo y de las personas que vamos dentro del coche. Con anterioridad al año 2005, los neumáticos, aunque los neumáticos cuando terminan su vida útil se convierten en residuos que no son residuos peligrosos, pero sí que tienen un importante impacto en el medio ambiente. Sobre todo un impacto visual, pero aparte también entraña otros riesgos como es el de incendios o cuando se acumulan con mucha agua, pues también que pueda haber proliferación de plagas de mosquito tigre, etcétera, etcétera. Aparte de esto, de todo el impacto que tiene, pues el neumático, antes de que hubiera una regulación, pues muchas veces terminaba en vertederos legales, pero muchos ilegales, pues también se estaba desaprovechando lo que es el valor que tiene el neumático, que como os enseñaba antes tiene unos componentes que se pueden utilizar para diferentes cosas. No para fabricar hoy por hoy nuevos neumáticos, porque por ese proceso de vulcanización no nos permite, por el momento, introducirlos en el proceso de fabricación de los neumáticos, aunque ya los fabricantes han avanzado bastante en este sentido y ya van incorporando algún material del reciclaje. A partir del año 2005 sale una regulación, el Real Decreto, que regula la gestión de los neumáticos y nos obliga a los productores de neumáticos a garantizar una correcta gestión de estos neumáticos cuando llegan al final de su vida útil. Y así, pues en nuestro caso, nace Signus. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos una gestión integral del neumático, recogiéndolo en los talleres, llevándolo primero a unas instalaciones donde hacemos una separación de los neumáticos que todavía tienen una segunda vida, porque están en condiciones de seguir rodando, de seguir siendo neumáticos, pero los que no, los tenemos que llevar a instalaciones de transformación donde separamos esos componentes, sobre todo los principales, el acero, el caucho y el textil, para aprovecharlo en diferentes usos que no me voy a extender porque no tenemos mucho tiempo. Al final lo que pretendemos es pues, convertir lo que es un residuo en un recurso, y algo que antes pues, terminaba simplemente en fin de su vida útil y en vertederos, pues nosotros lo que hacemos es volverlos a introducir en el proceso, en una cadena, no de fabricación de neumáticos, pero sí de otros materiales que muchos seguramente habréis visto en miles de sitios, como campos de fútbol, suelos de seguridad de parques infantiles, carreteras, etcétera, etcétera. Pero hoy he venido aquí para hablar de un proyecto que estamos desarrollando, aunque ya hemos trabajado bastante en temas de moda, porque el neumático, pues todos habéis visto muchas veces las abarcas menorquinas que la suela está hecha con neumático, con la banda de rodadura normalmente de neumáticos de moto, porque no tienen acero y entonces es más fácil pues troquelarlo y utilizarlo para chanclas. Pero nosotros también trabajamos hace unos años, pues hace casi 10, que es los años que tiene Coalf, en el proyecto de sus chanclas, de las flip-flop, que fue un proyecto en el que estuvimos 2 años trabajando para desarrollar este calzado, que parece algo muy sencillo,
principio, pero bueno, pues tuvo muchas pruebas hasta que logramos introducir lo que es el polvo del neumático, la parte esa de caucho, en formato polvo, directamente a la suela de las flip-flop. Y con María Lafuente, que es la otra imagen que veis ahí, bueno, pues nosotros colaboramos mucho en temas de difusión y ella sobre todo utiliza cámaras para trajes y algunos modelos que hace, que realmente aquí nos hizo ver que quizás deberíamos de avanzar un poco más, porque el neumático no deja de ser algo un poquito rudo y queríamos darle un poquito de belleza, ¿no? Entonces, nosotros hace unos años empezamos también a colaborar con Slow Fashion Next, que seguramente que a muchos os sonará, que es una entidad que sobre todo se ocupa de temas de formación, pero también muchos proyectos. Y participábamos en las jornadas y nos preguntaban que por qué nos interesaba tanto el mundo de la moda. Entonces, pues nosotros les decíamos que realmente nos interesaba porque era un sector más al que nos queríamos dirigirnos, porque era algo más amigable para el usuario, para el consumidor, para que entendiera que reciclamos neumáticos y no en aplicaciones como las que os he comentado antes, que al final muchas veces ni reparamos en ellas ni nos paramos a pensar si un parque infantil o si una carretera pues tiene caucho reciclado. Lo que sí pensamos es que quizás había que darle un poco de belleza al neumático para que fuera más atractivo a la hora de que un diseñador pudiera pensar en el neumático, ¿no?, como un material más. Entonces, con Slow Fashion Next desarrollamos este proyecto, que es el que os vengo a comentar aquí muy rápidamente porque no tenemos así mucho tiempo, pero es un proyecto que lo que pretendíamos es buscar otra imagen para el neumático, que la gente lo empezara a percibir eso como una fuente, como una posibilidad más a la hora de diseñar. Entonces, la primera parte de este proyecto fue hacer un mapeo global sobre innovación, o sea, es decir, ¿para qué vamos a hacer algo que a lo mejor ya está hecho en otras partes del mundo? Entonces, una de las personas que participó en este grupo, que éramos gente de Slow Fashion Next, una diseñadora que se llama Lucía de Agustín, la persona que hizo el mapeo Miriam Cano, y después, bueno, fuimos introduciendo a más personas en el equipo, cada una aportando pues la parte, por ejemplo, de imagen, fotografía, y nosotros nos gusta pensar que somos una gran familia. Esto de Neumatic ha salido desde Signus. Miriam hizo este mapeo internacional y lo que hizo fue ver realmente qué cosas estaban hechas con neumático. Lo hicimos en dos partes. En la parte de moda, que sobre todo eran bolsos, calzado, accesorios que todos hemos visto, y después también en la parte de lifestyle, en la parte de decoración. En la parte de decoración, curiosamente, nos dimos cuenta de que en España no había prácticamente, por no deciros que no hemos encontrado ningún caso, de una empresa que haga cosas con neumático. No digo solo cuando se ve el neumático claramente, sino pues con neumático granulado, en polvo y demás. No había prácticamente, había muchísimos casos en Europa, sobre todo en Italia, pero en España no fuimos capaces de encontrar nada. Para esto le pedimos a Lucía, una vez hecho este mapeo, Lucía de Agustín, que era la que tenía un poco el reto de transformar el neumático en algo bonito, le dijimos que estuvimos hablando con ella para ver un poco las características que tenía el neumático y cómo lo podíamos mezclar con distintos componentes, cómo se podría comportar. Entonces, bueno, aquí veis un ejemplo de este trocito que veis ahí, que es con resina hecho con polvo de neumático y con granulado, se probó de diferentes maneras. Y la otra parte que veis aquí, en el otro lado, es un filamento hecho con neumático reciclado, que también va mezclado con otro material, con TPA, me parece que es, que es un filamento que se utiliza para la impresión 3D. Y a partir de ahí Lucía empezó a mezclar cosas para hacerlo bonito. Como veis, hizo esas pulseras hechas con resina, luego mezcló el polvo también con mica certificada. A partir de aquí empezó a pensar también que haciendo bolas se podrían hacer hasta bolsos hechos con bolas, pero hechas con neumático y resina. El neumático, lo habréis visto en parques infantiles sobre todo, se puede colorear, se pueden utilizar tintes. Entonces, esto nos daba como muchas más posibilidades a la hora de utilizar también el granulado de neumático pues de forma pues con más colores y en otros usos, ¿no?
Con la impresión 3D ya el potencial fue muchísimo más grande. Estos son accesorios que veis ahí, como botones, plumas que se pueden coser. Lo que tiene allí el circulito son como lentejuelas que también se pueden pintar. Los botones los hicimos de distintas formas, también permitiendo que se coloreen. Cuentas para collares. Y sobre todo esta parte que veis aquí, que es todo neumático, hecho en impresión 3D y que permite coserlo de una manera mucho más sencilla que la propia cámara, porque hay muchas veces que se utiliza la cámara de neumático para bolsos y demás, que esto lo habréis visto en muchas ocasiones, pero es muy duro y necesitas una maquinaria muy específica para coser. Esto permite, son láminas muy finas y después la parte esta que es como una rejilla, es como un tul que también pues, abre muchísimo las posibilidades de hacer cosas. Esto que también veis aquí es un entramado que se ha hecho directamente en impresión 3D, pero que se pueden hacer tiras independientes y irlas trenzando de maneras distintas, están también coloreadas. Y después, aquí veis otro ejemplo que directamente con el hilo se puede hacer ganchillo. De hecho, hay alguna empresa ahora de algún bolso así de lujo que se ha interesado por este material, lo cual nos ha parecido interesante que ya las grandes firmas se empiecen a preocupar por materiales reciclados. Se ve que están poniendo bastante el acento ahí. Y esto también nos hizo ver que quizás en la imagen de arriba se puede hacer con algo parecido al mimbre, pero con muchísima más flexibilidad. Entonces, una vez que Lucía hizo esta investigación, diseñó 3 piezas, que voy a pasar muy rápido porque no tengo mucho tiempo, pero hizo estas 3 piezas que veis aquí, que son unos pendientes en el que la estructura está hecha con impresión 3D, y luego lo que veis negro es polvo de neumático y lo que veis dorado es mica certificada. Todo está cosido con hilo PET. Ahí veis un poco, aquí podéis ver un poco todos los componentes que fuimos desarrollando. Y esta última pieza, que es un bolso, esta sí que está totalmente hecha con, o sea, lo que es la estructura del bolso, que es como un clutch, está totalmente hecha a mano con impresión 3D. La impresión 3D es que da muchísimas posibilidades. El paso que hemos dado ahora, más adelante, es el de el mundo de la decoración. Esto es una lámpara que se hizo con impresión 3D y un jarrón, que ahora lo van a poner muy probablemente en un escaparate también de una empresa de moda. Con esto que decidimos, ahí viene lo de Neumatic, que os lo voy a contar ahora, decidimos que era una información muy valiosa para mucha gente que busca pues, material sostenible o materiales distintos. Por otra parte, muchas empresas que están haciendo cosas, por ejemplo, con neumático, en este caso con neumático, pero que son empresas muy pequeñitas que les cuesta bastante visibilizar sus proyectos. Entonces, creamos la plataforma Neumatic, que es una plataforma que aglutina lo que es la parte de origen, donde puedes encontrar todas esas empresas que venden cámaras de neumático, la banda para calzado, el granulado de caucho, el polvo de caucho, porque lo que vimos también en ese mapeo que os comenté al principio es que, por ejemplo, los gestores que trabajan con nosotros, que son los que venden el producto, no aparecían en ese mapeo. Nosotros esto se lo transmitimos a ellos y les dijimos, estáis poniendo a la venta un producto con bastante valor, con bastante interés, que lo estáis focalizando mucho a sectores muy concretos, más industriales, pero ¿por qué no pues darle también visibilidad a través de esta plataforma? Con lo cual aquí intentamos un poco eso, aglutinar a todas esas empresas que venden producto procedente de neumático, reciclado, para que tú puedas acceder y ponerte directamente en contacto con ellos y que no tengan que pasar por nosotros, que al final, como a nosotros nos conocen más, nos llaman muchas veces y les tenemos que ir mandando a diferentes empresas. Después está la parte de Origin, esta es la parte de Origin. Luego está Neodesign. En la de Neodesign lo que pretende ser un escaparate para todas aquellas marcas que hacen algo con neumático, pues que tengan ahí su ficha, su página web y que cualquier usuario que pueda
interesarse o en comprar algún producto hecho con neumático reciclado puede ir directamente a esa página, o bien para otras personas que se puedan inspirar un poco en lo que están haciendo otros. Aquí cuando pusimos en marcha Neumatic lo focalizamos mucho en España, fue después de la pandemia, queríamos darle valor a lo que se estaba haciendo aquí, pero es verdad que, por ejemplo, desde Argentina nos están pidiendo que abramos un poco esa plataforma a otros países y este año pues lo vamos a hacer. Y ya por último, destacaros la parte de I+D en la que se pueden encontrar pues distintos laboratorios o centros tecnológicos en los que cualquier persona que quiera hacer algún proyecto con neumático o con otras cosas también, pero vamos, nosotros hemos identificado sobre todo que puedan trabajar con neumático, con corte láser o con impresión 3D, pues también puedan encontrarse aquí sus referencias. Y nada más, espero que os haya resultado interesante y que veáis el neumático de otra manera. Gracias.